Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Puedes ir a casa, dijo sonriendo el hombre de cabello canoso con bata blanca. Aglaya sonrió cansadamente y comenzó a empacar sus cosas. El traumatólogo estaba ocupado con su papeleo, permitiéndole a la enfermera finalmente irse a casa. La jornada trabajada había terminado hace 1 hora y media, pero el trabajo en el hospital no terminaba a horas fijas, sino cuando era posible entregar el turno. La enfermera, de baja estatura y rostro bonito, con el cabello largo por encima de los hombros, se despidió de sus colegas y se preparaba para bajar las escaleras cuando la llamaron. «Aglaya, te he estado buscando por todas partes. Un hombre te ha estado esperando durante 2 horas. Le dijimos que estabas ayudando al médico, que habían traído gente después de un accidente, y él sigue esperando», dijo la recepcionista de guardia. «Bien, gracias». Aglaya se desconcertó. ¿Esperándome unas 2 horas? ¿Quién podría ser? Solo se le ocurrió una opción. Debía ser Casiano. Quizás recapacitó y decidió volver. La idea le dio una sensación cálida en el pecho. Aglaya bajó corriendo las escaleras y vio a un hombre en la recepción. Cabello claro, alto, delgado, piel moreno. Vestía una simple camiseta negra y pantalones. «No es Casiano». Aglaya frunció los labios descontenta, suspiró y se dirigió a él. Por supuesto, lo reconoció. El hombre se llamaba Alejandro. Recientemente había sido admitido en su hospital después de un accidente, y Aglaya había desempeñado un papel importante en su salvación. Había estado de guardia en el turno de día, y luego había cambiado con un colega en el turno de noche. Su padre estaba muy enfermo, y ella no podía dejarlo solo. Aglaya la reemplazó y ahora iba a casa con un solo pensamiento: dormir lo suficiente. A medio camino vio el accidente. Un conductor ebrio chocó contra un automóvil. El sueño había desaparecido. Aglaya corrió hacia el automóvil, abrió la puerta y vio a un hombre inconsciente adentro. No había nadie más alrededor. Aglaya lo sacó del automóvil, lo colocó en la acera y comenzó a llamar al trabajo. El equipo de guardia llegó corriendo al lugar del accidente y la chica intentó revivir al hombre. Tan pronto como abrió los ojos, su automóvil explotó. El conductor ebrio estaba cerca disculpándose. Aglaya envió al herido a su hospital, a su departamento de traumatología, donde lo encontró nuevamente 2 días después. Habían establecido relaciones bastante cálidas y amistosas, hablaban mucho, discutían sus películas y música favoritas. El chico estuvo en el hospital durante 1 semana y trató de darle dinero a Aglaya cuando se estaba dando de alta. Aglaya no lo aceptó, como siempre, y se ofendió. Así que se separaron en una nota desagradable, y ahora ese chico la está esperando aquí durante 2 horas. ¿Será que él la quiere invitar a salir? Aglaya se estremeció. Él es lindo, pero ella no está lista para una relación en este momento. Acaba de pasar por un doloroso divorcio. Solo han pasado 3 meses desde que apareció el nuevo sello en su pasaporte. «Buen día», saludó él. «Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Las jaquecas se han ido?», preguntó Aglaya. «Estoy bien, gracias, sanando como un perro. Te he estado esperando, necesito hablar contigo. Vamos a entrar en el café, no tomará mucho tiempo». Aglaya encogió los hombros y estuvo de acuerdo. Desde hace algún tiempo, las paredes de su casa le parecían una prisión, por lo que no tenía prisa por regresar allí. Estaban sentados en una cafetería que solía estar llena, pero hoy solo había personal en delantales amarillos. Pequeñas mesas redondas, sillas incómodas. Alejandro le pidió un café y un pastel, y se pidió un té negro. «Aglaya, te invité aquí porque necesito ayuda. No soy de esos que tienen muchas amigas. Soy bastante tímido. Me cuesta hacer amigos. Las cosas no terminaron bien con mi ex, así que no puedo pedirle nada. Y solo tú se me ocurre. Me salvaste y me curaste». El chico estaba nervioso y su cabello rubio le caía en los ojos. «No hice nada especial, eso es mi trabajo. No me debes nada. ¿Cuál es la solicitud?».
Aglaya quería irse. Todo esto era extraño e incómodo. Dudaba que este chico pudiera ofrecerle algo que le interesara. «No seas así, no seas modesta. Me sacaste del coche y luego explotó. Pero aprendí la lección y no te ofreceré más dinero. Lo prometo, mi solicitud es de naturaleza muy personal y extraña. Solo te lo diré y tú decides. Necesito una boda ficticia. Quisiera que seas mi esposa por un tiempo. Puede durar varios meses, pero luego nos divorciaremos». Aglaya bajó la cabeza. «Nos divorciaremos». No le faltaba otro divorcio. «¿Por qué necesitas esto?». Ella no sabía cómo rechazarlo con delicadeza. «No te preocupes, no hay nada sucio o ilegal. Excepto por el matrimonio ficticio, obviamente». El chico negó con la cabeza, la tomó de la mano y la miró a los ojos. «Te prometo que no te molestaré, no habrá intimidad. Necesito publicidad. Todos sabrán que estamos saliendo juntos. Si es necesario, pagaré. Realmente lo necesito, por favor. No puedo revelar todos los detalles, te aburrirán. Es solo una necesidad burocrática». Aglaya se detuvo a pensar. Él necesita publicidad. Eso significa que su ex sabrá que se casó 3 meses después del divorcio. Perfecto. Al menos ella se vengará de él de alguna manera. Después de todo, ¿qué tiene ella que perder? ¿Qué puede ser peor que la forma de vida que lleva ahora? Aglaya levantó la vista y miró a su interlocutor a través de sus densas y oscuras pestañas. «Estoy de acuerdo. No necesito dinero». Alejandro sonrió. «Dios mío, eres simplemente maravillosa. Ya me has salvado 2 veces. A partir de ahora puedes decirle a todo el mundo que estamos juntos. Es importante que lo crean. Prometo que no te arrepentirás de ayudarme». Pronto, Alejandro se despidió de la chica, pagó al camarero y se fue. Aglaya se tomó su tiempo para recoger sus cosas y se fue. En el camino, pensó que algo finalmente comenzaría a suceder en su vida. Era importante para ella. La sensación de vacío que sentía cuando estaba sola la asustaba mucho. Aglaya subió las escaleras hasta el 2.º piso, abrió la puerta con su llave y entró. Dentro estaba cálido y tranquilo. En verano siempre hacía calor en el apartamento, pero agosto de este año resultó extremadamente fresco debido a algún ciclón. Los meteorólogos prometieron que en septiembre el verano volvería, pero mientras tanto la temperatura sería relativamente fresca. Se sentó en el sofá. Su mirada se posó en una foto que estaba en la mesa. Ella en el vestido de novia y su ex esposo, Casiano, estaban sonriendo. «¿Realmente no fuiste feliz conmigo?», preguntó en voz alta. Recordaba cómo él la había convencido para casarse con él. Casiano era su compañero de clase. En la escuela, Aglaya no lo notó, pero cuando ambos se graduaron y se encontraron por casualidad en la calle, se vieron mutuamente de manera completamente diferente. Casiano le confesó que la había amado desde la escuela. Aglaya solo notó a Casiano ahora. Antes, él era un chico sin atractivo sentado en el último pupitre, pero ahora se había convertido en un hombre. Había madurado. Tenía todo: sentido del humor, encanto, modales, ojos hermosos y sonrisa. Pensó entonces que un chico así simplemente no podía estar soltero, y Casiano le contó que acababa de romper con su novia. Ya se estaban preparando para la boda cuando ella lo engañó con su mejor amigo. Él lo vio y se fue. Casiano se mudó a la ciudad por ella, pero al verla en brazos de otro simplemente se preparó y en 18 horas ya estaba de regreso en su ciudad natal. Casiano cortejaba a Aglaya maravillosamente, y en ese entonces ella pensaba que simplemente trataba de olvidar a la que lo había dejado. Pero Casiano decía que estaba locamente enamorado de ella y que el pasado había quedado atrás. Su romance fue apasionado y pronto le propuso matrimonio. Aglaya estaba en la cima del mundo de la felicidad. Se casaron. Hubo dote, maestro de ceremonias y bailes al aire libre en el campo con todos sus amigos y familiares. Los problemas comenzaron más tarde. Justo después de la boda, Aglaya empezó a intentar quedar embarazada y Casiano estaba completamente a favor. Él quería tener 4 hijos, pero no importaba cuánto lo intentaran, no podían.
Los médicos hablaban de una posible incompatibilidad. Pasaron por muchas clínicas. Todas afirmaban que ambos estaban sanos. Y solo en la última clínica le dijeron a Aglaya que probablemente no podría tener hijos. Fue una evaluación más profunda que reveló una serie de problemas. Ella recibió tratamiento, rezó, pero nada funcionó. En el segundo año de matrimonio, la relación con Casiano se descompuso. Él no lo dijo abiertamente, pero dio a entender que se debía a la falta de hijos. El hombre soñaba con una gran familia, pero ella parecía imposible. Aglaya ya entendía en ese momento que no estaban destinados a estar juntos, pero ambos estaban atados el uno al otro, enamorados. No se atrevieron a separarse al ver que sus caminos se estaban desviando. Simplemente dejaron todo como estaba. En el tercer año de matrimonio, Aglaya notó que Casiano comenzó a llegar tarde a casa. Ella olía el perfume de otra mujer y había manchas de lápiz labial en el cuello de su camisa. Ella entendía lo que estaba sucediendo, pero no se atrevía a sacar el tema. Aglaya comenzó a hacer preguntas directas solo en el cuarto año de matrimonio. Sabía que había alguien más. Él le mentía directamente a los ojos, pero no se atrevía a pedir el divorcio. Ella no entendía por qué, y tampoco podía obligarse a cambiar. En el fondo, esperaba que todo se arreglara, que él se cansara y dejara a su amante. Ella quería adoptar a un niño e incluso tomó cursos para padres adoptivos, pero Casiano decidió dejarla. Fue una semana antes del 5º aniversario de su matrimonio. Él llegó a casa del trabajo y comenzó a empacar su ropa en una maleta. ¿Viaje de negocios?, preguntó ella parada en la puerta. No, me voy de ti. Aglaya hizo una expresión sorprendida. ¿A quién?, preguntó ella. A ella. Siempre la amé. No podías no saberlo. Por mí, ella se mudó de otra ciudad. Estuvimos secretamente juntos durante varios años. Y ahora está esperando mi hijo. Ya no puedo seguir dividiéndome entre dos mujeres. Tengo que estar con ella. Espero que me entiendas. Aglaya solo entonces se dio cuenta de lo tonto que había sido creer en un milagro. Él siempre fue una persona que amaba a otra. Ella lo vio, pero no quería creer a sus propios ojos. Quería gritar y entrar en histeria. «Sé feliz», dijo ella y sonrió. Casiano sacudió la cabeza decepcionado. Aparentemente esperaba lágrimas, histeria, súplicas, pero Aglaya se comportó de manera digna. Ella lo ayudó a reunirse y dijo que ella presentaría la solicitud de divorcio. Él dijo que no se apresuraba a ir a ninguna parte, simplemente vivirían juntos por ahora. Tan pronto como la puerta principal se cerró detrás de Casiano, ella se sentó en el suelo y dejó que las lágrimas fluyeran. Aglaya miraba su foto de bodas en la oscuridad y recordaba lo doloroso que fue entonces. Tomó una semana de vacaciones pagadas y se quedó en casa durante una semana viendo televisión. Miraba películas motivadoras y se ahogaba en el estrés con pastel. Aglaya amaba el pastel de kiwi, barato, bajo en calorías y muy sabroso. Durante esa semana ganó 3 kilos de más porque no solo comió pastel dietético, sino que prácticamente no salió de la cama. Sin embargo, al 7º día se sintió mejor. Estaba orgullosa de sí misma por haber pasado por ese periodo sin alcohol. Cuando era joven, solía correr por el vino si algo malo sucedía. Ahora se acercaba a todo en la vida de manera más consciente. Se fue, entonces se fue. El caballo está muerto. Bájate. Empezó a hacer ejercicio. Perdió peso y ni siquiera se permitió pensar en la posibilidad de que él regresara. Sí, estaban bien juntos, pero ese periodo quedó en el pasado. Ahora, no importa quién tuvo la razón o quién actuó de cierta manera, solo hay hechos. Ya no están juntos. Esa noche, Aglaya no pudo encontrar la fuerza para comer o ducharse. Se puso triste con los recuerdos. Se sintió cansada y se quedó dormida, enrollada en una bola. Se despertó en la noche porque estaba frío. Cerró la ventana, se metió debajo de la manta y durmió hasta la mañana. Una semana después,
Cuando la enfermera todavía estaba en el trabajo, Alejandro le llamó por teléfono. «Buen día, mi amor. ¿Qué tal si cenamos juntos hoy?», preguntó él. Aglaya entendió que probablemente no estaba solo, y la comedia ya había comenzado, o simplemente estaba actuando. Pero escuchar «mi amor» era algo inusual, aunque cómo era diferente de lo que tenía con Casiano. Él también la llamaba amor durante años sin amarla. «Hola, cariño». Ella sonrió. Alejandro también sonrió al otro lado de la línea. Él estaba parado en una habitación, y detrás de él estaba sentada una pareja de ancianos, sus padres. «¿Qué tal si cenamos juntos hoy? Finalmente les hablé de nosotros a mis padres y quieren conocerte». Aglaya se quedó perpleja. «¿Con tus padres? ¿Tan pronto? ¿Y qué tal si vamos con calma?», preguntó ella. «Oh, no digas tonterías. Es solo una formalidad. No lo tomes tan en serio. Les gustarás a todos. No te preocupes. Vamos a cenar y decidimos todo». Esa misma noche, Aglaya llegó al restaurante justo después de su turno en el trabajo, donde había administrado una gran cantidad de inyecciones a los pacientes. Aglaya había pasado todo el día ocupándose de los demás, consolando, tratando de animar a la gente. Después de todo, la actitud positiva ya es la mitad del éxito en la medicina. Además, tuvo tiempo para ducharse y cambiarse para ir a ver a Alejandro. Su maquillaje era simple y dejó su cabello suelto. Sus cortos mechones se rizaban ligeramente, dejando al descubierto su largo y hermoso cuello con descaro. No había tiempo para peinarla. Se olvidó de ponerse los aretes y se preocupó por ello todo el camino. «Hola, te ves deslumbrante», dijo Alejandro. Aglaya pensó que era un cumplido por lástima. «Sí, simplemente no he tenido tiempo. Acabo de terminar mi turno. Soy enfermera, si lo recuerdas, y no puedo pasar todo el día en los salones. ¿Entiendes?». Alejandro frunció el ceño en broma. «Y no necesitas hacerlo. Eres muy hermosa y no necesito brillo. Si no fuera por las circunstancias, ya estaría enamorado de ti», dijo honestamente y se ruborizó al instante. Aglaya sonrió. Entonces sus palabras eran verdad. No se sonrojaría por una mentira. «¿Así que tengo que conocer a tus padres?». «Exacto. Y también hoy te haré una propuesta. Más tarde el camarero nos traerá 2 anillos. Este momento será grabado. Es necesario para que mis padres crean. ¿Estás lista? Solo sé natural». «Lo intentaré». Cenaron juntos, y el camarero trajo el anillo en una gran bandeja de plata. Alejandro se arrodilló ante ella. Aglaya sonrió, pero luego recordó cómo Casiano le había propuesto matrimonio, cómo la miraba a los ojos y cómo todo terminó. De repente comenzó a llorar. Alejandro notó el cambio en su estado de ánimo. «Te amo y quiero estar siempre contigo. ¿Quieres ser mi esposa?». «También te amo». Aglaya lo abrazó, escondiendo las lágrimas. «Por supuesto, sí. Sí me casaré contigo». Apenas pudo controlarse. Él la abrazaba de verdad, tratando de consolarla. Detrás de ellos, un hombre con una cámara los cegaba con flashes. Aglaya suspiró profundamente y se limpió las lágrimas. Sonreía. Alejandro también sonreía, pero en sus ojos se veía claramente la preocupación. Él le puso el anillo en el dedo, un hermoso anillo de oro con una piedra que le quedaba perfecto. Terminaron la ceremonia y salieron del restaurante. Aglaya pensó que él se iría ahora, y ella iría a casa y tendría tiempo para caminar y ordenar sus pensamientos. Pero el hermoso rubio de traje le propuso dar un paseo. Caminaban por la calle nocturna de la ciudad iluminada por farolas. Alejandro tomó su mano. «Ahora nadie nos está filmando», dijo Aglaya. «Lo sé», respondió él y apretó su mano con fuerza. «¿Qué pasó en el restaurante? ¿Iré en una vieja herida?». «Estoy divorciada. Mi esposo me dejó por otra hace 3 meses». Ella no quería entrar en detalles. Él probablemente preguntó por lástima. «Lo siento, no pensé que te haría llorar». «No importa.
Sabes, después de perder todo eso me quedé completamente sola. Y lo que sucedió en el restaurante parecía tan parecido a la felicidad, pero fue doloroso darse cuenta de que era solo una ilusión. Ella quería ser honesta con él. Era más fácil así. La mentira requiere mucho esfuerzo. Se tiene que cubrir mucho para no revelarla. Aglaya siempre trató de decir lo que pensaba, excepto en casos en que se requería tacto y delicadeza. Pensaba que la sinceridad excesiva era una tontería y una falta de educación. A mí también. He estado solo por más de un año. Me gustaría que todo esto fuera real. Te entiendo. Sabes, si quisieras, podríamos empezar a salir en serio. Después de todo, nadie nos impide hacer realidad esto. Se volteó hacia ella y la miró a los ojos. Aglaya de repente sintió que ella lo presionaba y se imponía. Fue incómodo. No, no es necesario. Solo lo dije así. Tú preguntaste. Estoy bien y lista para continuar jugando en tu obra. Tal vez sea una práctica útil para mí. Lo repensaré todo. Sabes, en realidad quiero estar sola si no te importa. Aglaya se fue dejando a Alejandro atrás. Él se quedó allí y la miró alejarse. Tonto, le propuse salir. Dijo que había pasado por un divorcio difícil y yo fui y le ofrecí mis sentimientos. Él pensó y se dio la vuelta para ir en la dirección opuesta. Recordó sus ojos, sus lágrimas. Le gustaba a ella, sin duda, pero ahora había algo más importante. No podía asustarla, tenía que llevar todo hasta el final. Era más importante que sus sentimientos por ella. Era lo más importante en su vida. El siguiente paso fue la cena con sus padres. Aglaya tenía el día libre, así que tuvo tiempo para prepararse cuidadosamente. Mientras elegía su vestido, pensaba en cómo pasaría el día si no fuera por Alejandro y su boda falsa. Probablemente iría al parque, miraría con envidia a las parejas y de camino a casa se compraría un pastel y se odiaría a sí misma por los kilos de más durante toda la próxima semana. Él la ayudaba a distraerse. Aglaya sentía que estaba al borde de la depresión. Alejandro llegó por ella alrededor de las 8 de la noche. Todavía había suficiente luz. Aglaya estaba en vestido, con zapatos, manicura y maquillaje. Tenía el cabello recogido en algún lugar detrás y se puso aretes. El anillo lucía en su dedo como un símbolo de amor falso y lealtad a este estúpido plan. Estar cerca de Alejandro se volvió incómodo. Aglaya sabía que todo esto iba a terminar y se preparaba para ello de antemano. Se sentía como un gatito tonto e impotente que perseguía a cada transeúnte en busca de calor y cariño. Se regañaba por sentir algo por Alejandro y consideraba esos sentimientos como una tontería. Después de todo, él dijo desde el principio que solo jugarían a ser marido y mujer. Pero su subconsciente regularmente le daba imágenes de un futuro familiar feliz. ¡Qué tonta!, pensó para sí misma. No te preocupes, mis padres no me quieren y no te van a querer a ti. Es solo una formalidad. ¿Estás lista?, preguntó Alejandro, recordando cómo ella lloró durante la falsa propuesta de matrimonio. Sí, estoy lista. ¿Por qué no te quieren tus padres? Creo que los padres siempre aman a sus hijos, solo de manera diferente. A veces los hijos no sienten amor solo porque están acostumbrados a expresar los sentimientos de manera diferente. Los padres están programados por la naturaleza para amar a sus hijos, y los hijos a los padres. Yo no soy su hijo biológico, dijo Alejandro interrumpiendo los pensamientos filosóficos de Aglaya. Ah, ya veo, respondió ella. Así que su falta de amor es un hecho. Pero no espero nada de ellos, tengo mis propios planes. Luego condujeron en silencio. Pronto el auto se detuvo frente a una lujosa mansión. Aglaya silbó. ¿No dijiste que tus padres adoptivos eran oligarcas? Sí, no son oligarcas, solo empresarios. Ven, no te preocupes por nada. Dentro había un interior magnífico. El frío mármol estaba en todas partes. Las paredes también eran de mármol blanco con vetas negras. Era evidente que un profesional había elegido ese interior. Una enorme y brillante lámpara colgaba en el centro de la habitación. Aglaya pensó que un niño no estaría seguro en el suelo de mármol.
ya que era frío y resbaladizo. Probablemente Alejandro tenía razón. Había sido un invitado en esa casa desde su infancia. En la gran mesa redonda había más cubiertos de los que Aglaya estaba acostumbrada a ver. La madre de Alejandro era delgada y elegante, con un corte de pelo corto y grandes zafiros en las orejas. El padre, por otro lado, era corpulento pero muy relajado y presumido. ¿Y cómo os conocisteis?, preguntó la madre de Alejandro, Carmelita Gutiérrez. Aglaya se quedó sin palabras. No habían discutido los detalles. Alejandro le sonrió. Como dije, ella me salvó cuando tuve un accidente. Desde ese día, todo ha cambiado. El jefe de familia, Esther Gutiérrez, se sirvió vino. Aglaya amablemente declinó la oferta de beber, ya que quería mantener su mente clara. Era muy fácil confundirse en las mentiras. ¿No estás embarazada por casualidad?, preguntó Carmelita. Fue como un cuchillo en el corazón. Aglaya la miró con una mirada gélida. No, no lo estoy. ¿Y si Alejandro realmente quisiera estar con ella, qué pasaría entonces? ¿Cómo le diría que era infértil? En su última reunión casi le propuso una relación seria. Aglaya pensó que era por lástima. ¿Qué pasaría si fuera desde el fondo de su corazón? Lo alejaría el hecho de que ella no pudiera darle un heredero, como Casiano. Él no lo demostraría, pero con el tiempo, ese sería el motivo de su discordia. «Eso es genial, no te apresures», dijo ella. Aglaya notó la tensión en la relación de Alejandro con sus padres. Si ese era el máximo que podía mostrar en público, probablemente sus relaciones eran aún más frías en su ausencia. Aglaya tuvo dificultades para soportar esa noche. Cuando ella y Alejandro quedaron solos, saliendo de la casa, ella suspiró. El aire era agradable y en las noches empezaba a hacer un poco de frío. «Son personas difíciles, lo entiendo», dijo Alejandro. Él estaba parado tan cerca y era tan agradable en comparación con sus padres. Aglaya quería pasar más tiempo con él. Después de todo, simplemente podían hablar. Eso no los obligaría a nada. «Vamos a dar un paseo», sugirió ella. «Claro», sonrió él. Caminando por la calle, hablando de tonterías, él no se atrevió a tocar su mano de nuevo, ya que había sido rechazado la última vez. Y ella misma había admitido que estaba triste porque nada era como ella quería. «¿Entonces, eres adoptado?», preguntó ella. «Mis padres eran compañeros de Gutiérrez, por eso mi apellido es diferente, Díaz. Mis padres eran compañeros de Gutiérrez, por eso mi apellido es diferente, Díaz. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo era muy pequeño y no estaba con ellos. Estaba con mi niñera. Resultó que mi padre había sido un huérfano y mi madre perdió a sus padres cuando era joven, así que no había nadie que pudiera cuidar de mí. Fue entonces cuando Carmelita decidió adoptarme. Por supuesto, no fue solo por un sentido de deber hacia sus compañeros. La mitad de la compañía es mía. Después de que me adoptaron, ellos comenzaron a manejar mi dinero por su cuenta y lo invirtieron varias veces, pero todas las operaciones fracasaron. Aún así, mi capital se duplicó, al igual que mi parte en la compañía. Así que, en cierto modo, todo resultó para bien. «Entonces, ¿necesitas casarte para poder recuperar el control de tu dinero?», preguntó ella expresando su sospecha. «No, eso no depende del matrimonio. No podré recuperar mi dinero hasta que tenga 25 años. Ya hemos hablado de eso. Si retiro todo mi dinero y lo invierto en otro negocio, la compañía no sobrevivirá. Realmente me gustaría hacer eso porque nunca me interesó ese negocio. Lo que más deseo en el mundo es no tener nada que ver con ellos. No, no pienses mal. Estoy agradecido de que me hayan criado. Pero has visto por ti misma cómo son nuestras relaciones. Nunca me hicieron sentir como si fuera su hijo y nunca me llamaron por ese nombre, solo por mi nombre. Esther no puede tener hijos, así que yo era su único descendiente. Y Carmelita, al parecer, no está destinada a ser madre. Ella dice abiertamente que no le gustan los niños. «Entonces, ¿por qué necesitas este matrimonio?», preguntó ella. Alejandro no respondió, se mantuvo en silencio. «Es muy personal», dijo él, sintiendo que la pausa se había alargado. «Vamos, y casarse contigo no es personal. Deja de guardar secretos de tu futura esposa.
Ella le golpeó un poco el brazo con su puño. Bueno, de todos modos lo sabrás. No quería contártelo de inmediato, tenía miedo que te negaras. Solo necesito formalidades. Sin toda esa maldita burocracia en este país no se puede hacer nada. Hace unos años tuve una novia a la que quería mucho. ¿Es esa con la que no terminaste muy bien?, recordó Aglaya sus palabras. No, es otra. Mi primer amor. Era huérfana. Mis padres no la aceptaban de ninguna manera. No les gustaba su estilo, su ropa sencilla. Llegó a su casa con una camiseta donde printaba una palabrota tan fuerte y Carmelita estaba en shock. Yo era joven e idiota. Tenía 18 años, ella 22. Ella era mayor. Mis padres hicieron todo para que nos separáramos. La sobornaron. Ágata tomó el dinero y me lo contó. Con ese dinero nos hicimos tatuajes en un salón y seguimos viéndonos. ¡Wow! Se rió Aglaya. Era maravillosa, amable pero ruda. Podía decir cualquier cosa que pensara en la cara. No había visto gente así antes ni después de ella. Amaba los tatuajes y me llevaba a conciertos de rock. Y ella se veía genial. Yo tenía 18 años, simplemente me derretía por ella. Pero mis padres nunca nos dejaron estar juntos. No te aburriré con los detalles. Nos separamos y me enviaron a estudiar a la capital. Solo hace poco descubrí por qué mi padre gastó tanto dinero en mi educación en ese momento. Originalmente planeó que ingresara a una universidad local. ¿Qué diferencia hay en qué universidad me gradúe? De todas maneras, se sabía de antemano dónde sería mi lugar de trabajo. Hace poco descubrí que Ágata tuvo un hijo mío y murió dando a luz. Como era huérfana, el niño terminó en un orfanato. Su amiga intentó buscarme, pero mis padres la amenazaron. Amenazaron con hacer que la expulsaran de la universidad y despedir a sus padres. Gutiérrez es una familia muy influyente. Pueden hacer lo que quieran. Hice un escándalo en casa. No es una broma. Me ocultaron intencionalmente que tenía un hijo y posiblemente Ágata estaría viva si yo estuviera allí. Si ella diera a luz en una buena clínica. Simplemente caí en una depresión muy profunda cuando supe todo esto. Todo este tiempo pensé que ella simplemente se había ido de la ciudad y estaba viviendo su vida. Mis padres hicieron que no descubriera nada, y mi hijo creció y todavía crece en un hogar de acogida. Tiene 6 años ahora y quiero llevármelo. Lo he encontrado y lo veo 2 veces por semana, pero no me lo entregan porque no tengo mi propia vivienda y no estoy casado. ¿Puedes imaginarlo? El niño con los ojos de la mujer que amé solo se enteró a los 6 años de que tenía un padre, y cada vez me pregunta por qué no lo llevo conmigo. ¿Por qué tus padres no te ayudan con esto? ¿No son influyentes? ¿Acaso el dinero no lo resuelve todo? Han pasado años. ¿Realmente no entienden?, preguntó Aglaya. Caminaban en círculos alrededor del parque que estaba frente a la mansión de Gutiérrez. La calle estaba cálida y vacía. Sin embargo, el fresco viento hacía que Aglaya se estremeciera del frío. Alejandro lo notó. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. El agradable olor de su perfume la hizo sonreír dulcemente, como el calor que sintió de su ropa. Qué agradable es cuando un chico cuida de ti, especialmente de un chico tan guapo. Se opusieron a que siquiera supiera de él. Fue un accidente que me enterara. No sabía que Ágata estaba muerta ni que tenía un hijo. Era joven cuando todo esto sucedió y, en su opinión, no podría haberme dedicado a la empresa si me hubiera ocupado de la adopción en ese momento. Así que lo ocultaron todo y lo olvidaron. No sé qué hay dentro de esas personas en lugar de un corazón. Aparentemente una máquina de contar dinero. Ofrecí dinero a las autoridades de protección, pero mis padres adoptivos se me adelantaron. Me dijeron directamente, Gutiérrez los había tenido allí y los amenazaron. Así que no me ayudarán, y no obtendré a mi hijo hasta que se cumplan todos los requisitos. En ese caso no podrán ir en contra de la ley. Así que compré un apartamento por mi cuenta hace poco tiempo. Invertí todo lo que tenía allí. Gutiérrez ni siquiera pensaba en ayudarme con eso. Se ponen en posición y hacen todo lo posible para impedírmelo. Supongo que entienden que dentro de un año tomaré el dinero y haré que la empresa se desmorone. Mi padre seguramente me pondrá palos en las ruedas para que no pueda arruinarlos. Realmente no planeaba ni pensaría en abandonar la empresa. Es el negocio de vida de mis padres. Si trataran conmigo más humanamente, pero nuestra relación se ha deteriorado mucho y mi sentido de gratitud hacia ellos se está desvaneciendo lentamente. Me salvaron de un refugio, pero enviaron a mi hijo allí. Eso es simplemente despreciable. Entonces, ¿necesitas un matrimonio para adoptar al niño?
¿Y yo también seré su madre? Tenías miedo de decírmelo. Una joven todavía podría aceptar un matrimonio de conveniencia, pero dudo que lo hubieras aceptado si hubiera venido y dijera, vamos a casarnos y adoptar a mi hijo. Perdona por esta pequeña mentira, pero no pude hacerlo de otra manera. Es importante, más importante que la honestidad. Aglaya suspiró. Estás equivocado acerca de mí. Habría aceptado con gusto, sabiendo que tienes buenas intenciones. Pensé que necesitabas una visa o querías obtener una herencia de esa manera. Después de todo, crecí en un orfanato y entiendo lo importante que es sacar a un niño de allí. Alejandro se detuvo y la miró fijamente. ¿Creciste en un orfanato? Sí, no tengo padres. Murieron cuando era pequeña. ¿Ves? Los compañeros de tus padres te adoptaron, pero tuve menos suerte. No me quejaré. Tuve buenos cuidadores y aún tengo amigos. Pero crecer en una familia, estoy segura de que es mucho mejor. Cualquier infancia, incluso la tuya. No importan las intenciones de tus padres adoptivos, te salvaron de eso, y eso es bueno, y lo demás se puede solucionar. Haré todo lo posible para que tu hijo crezca cerca de ti, no te preocupes, dijo ella. Alejandro no pudo contenerse, sintió un alma gemela en ella cuando habló de su familia, y el viento soplaba descuidadamente su corta hebra de cabello, y era tan hermoso. Resultó ser incluso mejor de lo que pensaba al principio. Correcta, honesta, no codiciosa por dinero y noble. Pensó que no se detendría hasta la mañana sin empezar a enumerar sus virtudes. Se inclinó y la besó. Fue una sorpresa para Aglaya. Acababa de hablar de sus padres y de cosas importantes y de repente él la besó. Pero no podía decir que le molestara, así que respondió al beso. Olía bien y ella había extrañado eso, simplemente besos en la calle. Alejandro se apartó y la miró a los ojos. Tenía que explicar de alguna manera su impulso. No sabía si ella estaba enojada con él. No podía siquiera imaginar cuánto tenemos en común tú y yo, dijo Alejandro. ¿Y expresas tus sentimientos así en el trabajo también?, preguntó Aglaya en tono burlón. Alejandro se rió. Al menos ella no está enojada. Y no lo golpeó. E incluso respondió al beso, lo cual es una buena señal. Continuaron caminando y hablando de todo. Esa noche caminaron casi hasta la medianoche, hasta que sus pies se cansaron. Luego Alejandro la llevó a casa. La acompañó hasta la entrada, pero no se atrevió a besarla. Aglaya se entristeció por ese hecho. Quería que lo repitiera. Qué curioso. Ella comenzó a tener sentimientos por alguien que pronto se convertiría en su esposo. La ceremonia de matrimonio estaba programada para el final de la semana. En el trabajo, todos felicitaban a Aglaya por su boda y le preguntaban sobre ello. Ella brevemente les habló de Alejandro. Al final, todos recordaron cómo se conocieron. Lo que más le preocupaba era qué pasaría después del divorcio. Todos ellos señalarían con el dedo y hablarían a sus espaldas. Nuestra Aglaya no sabe cómo tratar con los hombres. Ya es su segundo divorcio en 6 meses. Es incómodo, pero ahora entendía que era por una buena causa. Si es importante para Alejandro que sus padres y socios no duden de la veracidad de su relación, entonces así sea. Después de todo, si los padres están conspirando y tratando de hacer que la adopción no se lleve a cabo, es realmente importante que su matrimonio no parezca falso para nadie. Aglaya publicó varias fotos del restaurante en su perfil de redes sociales y recibió muchos comentarios y respuestas. Casiano fue el que más entraba en su página. Sorprendentemente, después de su salida, ya había olvidado cómo era su página. Y aquí estaba él, entrando, y luego nuevamente, y le dio un me gusta, y luego publicó una foto con su novia. Su chica era linda, delgada, como está de moda ahora. Su vientre abultado ya era bastante evidente. Aglaya solo suspiró tristemente por eso. Antes de la boda, Alejandro la invitó al cine. Ya no entendía si era para impresionar o simplemente por diversión. Pasaron un buen rato viendo una buena comedia. Cuando la película terminó, salieron al aire fresco. ¿Te gustó la película?, preguntó ella. Bien para ver una vez, pero no la volvería a ver. No sé por qué la inflaron tanto. Estoy de acuerdo contigo. Hubo más rumores y publicidad que la propia película. Una trama muy simple, pero valió la pena verla una vez. Hubo momentos buenos.
En ese momento, de la nada, apareció Casiano con su novia embarazada a su lado. «Hola, Aglaya. ¿Qué tal la película? ¿Ya la viste?», preguntó como si fueran viejos amigos. Sí, una película maravillosa, Respondió ella secamente, tomando automáticamente la mano de Alejandro. Él entendió rápidamente lo que estaba sucediendo. «Alejandro, un placer conocerte, el novio de Aglaya», dijo, extendiendo la mano hacia Casiano. «Y yo soy Casiano, su ex esposo», dijo él. «Mucho gusto», sonrió Alejandro. La compañera de Casiano estaba claramente nerviosa e incluso ni siquiera miró a Aglaya. «¿Y cuánto tiempo llevan juntos?». «Me sentía culpable por irme con otra mujer y resulta que ya estaba siendo engañado», dijo Casiano. Claramente le molestó que Aglaya tuviera un hombre. Por supuesto, estaba celoso. Claramente le molestó que Aglaya tuviera un hombre. Por supuesto, estaba celoso. Habían estado juntos por tanto tiempo. Todo eso no podía simplemente terminar y desaparecer sin dejar rastro. Alejandro miró a Aglaya y sonrió. Ella suspiró pesadamente. Eso ya no es asunto tuyo, Casiano. Vamos, Casiano, ¿ves que ella traga las mismas mentiras? Deberías haberla dejado hace mucho tiempo, dijo su novia embarazada. Tragar las mismas mentiras es cuando, a costa de destruir una familia, quedarse embarazada de otro hombre y hacer que abandone a su esposa, defendió Alejandro mirando a la chica tosca a los ojos. ¿Y qué hacer si su esposa no puede tener hijos?, preguntó ella y arrastró a Casiano detrás de ella. Alejandro levantó las cejas. «¿No lo sabías? Buena suerte, amigo», dijo Casiano girando. El desagradable encuentro había terminado. Aglaya bajó la cabeza. Alejandro la miró y le levantó la barbilla. «Es verdad, ahora lo sabes», dijo ella tristemente. «Casi no soy una mujer. Difícilmente tendré un hijo». Alejandro la abrazó y la besó en los labios. Pareció que eso la ayudaría. Aglaya estaba tan molesta que el beso la hizo revivir. Inhaló sentimientos, haciéndoles desaparecer las lágrimas que se le acercaban a los ojos. Se besaron durante tanto tiempo que no notaron que Casiano estaba de nuevo cerca. «Sabes, no puedo no ver esto como un esposo engañado», dijo él e intentó golpear a Alejandro. Este hábilmente esquivó la mano de Casiano y rápidamente se retiró. Casiano quedó tendido en el suelo y su chica, al ver que los chicos peleaban y no por ella, simplemente se dio la vuelta y se fue. «Siempre supe que eras así», dijo Casiano levantándose del asfalto. «No juzgues por ti mismo», dijo Alejandro amenazadoramente y llevó a Aglaya lejos de allí. Cuando se alejaron lo suficiente, ella se volvió hacia él y preguntó: «¿Qué fue eso ahora? Me besas, golpeas a mi ex, me defiendes. ¿Cómo se supone que debo entender esto? Explícame, porque comienzo a pensar que estás exagerando. Habíamos acordado que solo sería un espectáculo, pero te comportas como si yo fuera realmente tu prometida». Aglaya lo miró suplicante, completamente confundida. Con todas sus fuerzas, esta pequeña morena de pelo corto intentaba no enamorarse de él, ya que él dijo desde el principio que se divorciaría de ella en 3 meses. Pero se comportaba como si todo fuera real, y ella no quería volver a pasar por una dolorosa separación. «Creo que cualquier persona haría lo mismo, y él empezó la pelea por su cuenta. Mi padre me llevaba al taekwondo desde que era niño. Bueno, mi padre adoptivo». Aglaya negó con la cabeza. «Sabes que no puedo tener hijos. Por alguna razón tenía miedo de decírtelo, pero ahora todo está claro. Quiero ir a casa». Aglaya se dio la vuelta y se fue, pero después de un momento, Alejandro la detuvo. La miraba de arriba a abajo. «Hoy en día la medicina hace milagros, y tu infertilidad no es una sentencia. Y aun si lo fuera, no sería un problema para mí. No hay niños ajenos, y estaría encantado de adoptar a 2 niñas y criarlas contigo». Aglaya no entendía a dónde iba todo esto. Todo esto era real. ¿Por qué estaban hablando de esto si toda su relación era una farsa? «Casiano también dijo que no era un problema, pero se fue con su amante embarazada, y antes de eso me engañó con ella durante más de 2 años. Y yo veía todo, pero no me atrevía a irme. Ya no quiero eso, prefiero estar sola, y cuando todo esto termine arruinaré mi pasaporte con otro divorcio. Finalmente podré vivir mi vida sin imponerme ni mis problemas a nadie». ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? ¿Realmente no ves que me gustas de verdad? Me da igual todo, me enamoré de ti desde el primer encuentro.
Simplemente no pensé que fuera mutuo. Las enfermeras me dijeron entonces que estabas pasando por un divorcio, así que lo sabía todo. Y cuanto más te conozco, más entiendo que eres mi persona, mi mujer. Y no lo digo por decir, lo digo en serio. Alejandro esperaba su reacción. Había revelado todas sus cartas ante ella. Aglaya estaba en silencio. Me muero de preocupación ahora mismo. Bueno, di algo, cualquier cosa. No pudo aguantar él. Aglaya sonrió, se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. Simplemente me tienes lástima, como Casiano. Todos quieren una familia, todos quieren hijos. Y yo quiero, pero no puedo. No voy a ser una carga para nadie más. Ya me quemé con eso. Dejemos todo como está. Al menos ahora sé con certeza que nos divorciaremos. No quiero volver a darme falsas esperanzas y pasar por esto de nuevo. Comprende, para mí es como recibir una herida de cuchillo en el mismo lugar donde ya había una herida de cuchillo. 2 veces más doloroso. Miró a sus ojos con tanto dolor que le cortó la respiración. Ahora ella se había abierto completamente ante él. Aglaya simplemente se fue, y Alejandro no se atrevió a alcanzarla. Estaba seguro de que no le dejaría besarla de nuevo, le rechazaría. Ella no aceptaba sus declaraciones, no le creía, y se podía entender por qué. Su boda tuvo lugar en presencia de los padres de Alejandro y la amiga de Aglaya. La ceremonia fue modesta, se sentaron en un café. Aglaya se comportaba como la novia más feliz. Este papel no le resultó fácil, pero lo había aceptado y tenía que llevarlo hasta el final. Durante la ceremonia, de nuevo quería llorar. Todas las novias lloran. Llevaba un vestido blanco sencillo. Alejandro también llevaba su traje de negocios habitual. El único atributo de boda era el velo, que marcaba el tono de su pareja. El fotógrafo, sin embargo, tomó 1000 fotos. Aglaya publicó algunas de ellas en internet para demostrarle a Casiano que sepa que ella no está triste y abandonada. Esta idea la hizo sentir mejor consigo misma. Cuando se casaron, a Aglaya la invadió el pánico. Ahí estaba de nuevo, siendo una novia, pero pronto sería divorciada de nuevo. Parecía que todo en su vida seguía un ciclo infernal. La cabeza le daba vueltas, pero Alejandro la agarraba fuertemente de la mano. Ese día podía besarla en público todo lo que quisiera, y Aglaya le correspondía. Disfrutaba de sus besos y de sus cálidas manos. Después de todo, ese era su papel. Realmente sentía algo por Alejandro, y esa sinceridad era evidente para todos. Sin embargo, sus padres adoptivos eran quisquillosos y solo apretaban los labios insatisfechos, tratando de mantenerse callados. No estaba claro si creían en su actuación. De cualquier manera, Aglaya veía que no estaban felices por su hijo adoptivo. En la mesa del restaurante, la madre de Alejandro le preguntó a la chica quiénes eran sus padres. Mi madre trabajaba en una escuela y mi padre era mecánico, dijo ella. ¿Ya están jubilados?, preguntó la madre. No, murieron cuando yo tenía unos meses. Crecí en un orfanato. La madre de Alejandro levantó las cejas y continuó comiendo ensalada, sin mostrar simpatía ni sorpresa. ¿Sabes? No es sorprendente. Nuestro Alejandro antes te trajo a casa una chica huérfana del orfanato. Siempre se siente atraído por los huérfanos, tal vez porque él mismo creció sin padres. ¿Y tú? ¿Creciste en una familia?, preguntó ella a su suegra. Por supuesto, respondió ella como si fuera una elección y un logro personal. ¿Entonces tuviste más suerte que yo o que Alejandro? El pinchazo fue contabilizado. Carmelita miró a su nuera con reproche y el diálogo terminó. Cuando todo terminó, Alejandro y Aglaya se subieron al coche y fueron a un hotel donde él les había reservado una magnífica habitación para recién casados. Alejandro la miraba con adoración. Todo el tiempo le susurraba al oído que la amaba, que era la más hermosa. Y Aglaya sonreía, pero con los ojos dando a entender que no creía ni una palabra. Cuando llegaron a la habitación, ella se sentó en una enorme cama cubierta de pétalos de rosa. En la mesa había una cubeta de champán en hielo. ¿No dirás ahora que debemos confirmar nuestro matrimonio y acostarnos, verdad?, preguntó ella con cansancio. No, pero diré que hoy no he mentido ni una vez, ni en el restaurante cuando dije que estaría contigo en la alegría y en la tristeza para siempre.
ni en la mesa cuando hablé de mis sentimientos. Aglaya sacudió la cabeza. Quiero irme. Mis padres podrían haber contratado a alguien para demostrar que nuestro matrimonio es falso. Me lo preguntaron directamente. No quiero darles motivos para impedirme. Aglaya se levantó y caminó por la habitación. Entonces puedo cambiarme de ropa, disfrazarme y salir por la puerta trasera. El sol brillaba en el horizonte. Era el día. No le gustaba la idea de pasar el día aquí, disfrutando de una relación falsa con una fecha de caducidad de 3 meses. ¿No me escuchas? Te digo que te amo de verdad. Aglaya se negaba a creer en eso. Se prohibía pensar, pero no podía evitar sentir. Alejandro se acercó a ella, la abrazó y la acercó a él. Ahora eres mi esposa y no quiero divorciarme. Por supuesto, no te obligaré, pero dame al menos una oportunidad, ahora que estamos casados. La besó y ella no pudo evitar responder a ese beso. Aglaya dejó ir sus miedos y preocupaciones y se permitió simplemente entregarse al momento. Pasaron casi 24 horas juntos. Ella simplemente decidió darse algunas horas de felicidad y alegría. Decidió que tenía que vivir el momento, ya que una vida larga y feliz no parecía estar en su futuro. Después de la boda, Aglaya y Alejandro fueron a la oficina de servicios infantiles y presentaron los documentos necesarios para la adopción. Aglaya comenzó a recopilarlos un poco antes. Alejandro le explicó cómo hacerlo. Este procedimiento no es fácil. Probablemente a los astronautas los revisan menos que a las personas que quieren adoptar un niño. El especialista de la oficina de servicios infantiles dijo que debían esperar, pero que probablemente todo saldría bien. Alejandro y Aglaya salieron del edificio. Afuera estaba lloviendo. Aglaya tenía frío, pero no quería volver a subir al auto con Alejandro. Después de pasar la noche juntos, simplemente se fue a casa y no respondió al teléfono durante 2 días. Decidió no permitirse tener esperanzas en nada. Pensó que él era un pájaro de otro mundo, con una familia rica, con diferentes puntos de vista. Además, su problema no había desaparecido. Él, como Casiano, aún amaba a su amor de toda la vida, aunque Ágata ya hubiera fallecido. Aglaya no creía que pudiera obtener lo que tanto deseaba. Se dio a sí misma 100 razones para perder la esperanza, pero la tonta esperanza no quería desvanecerse. Ahora estaba parada muy cerca de él, y él la miraba a los ojos como si realmente la amara. «Sabes, por primera vez me sentí como la chica con la que pasas la noche y no la vuelves a llamar», dijo él. Aglaya se rió. «Lo siento, sabes que simplemente no quiero ilusionarme». «Querida Aglaya, eres una criatura hermosa y locamente tonta». «Bueno, no insistiré. ¿Quieres ver una película en mi casa hoy? Descargué una nueva película de terror, pero no me atrevo a reproducirla solo». «¿Terror? Bueno, vamos». Ella no le dijo que también le gustaban las películas de terror, pero dejó de verlas porque ahora vive sola en su apartamento y simplemente no tiene a quien aferrarse cuando hay una escena espantosa en la pantalla. Pasaron otra noche maravillosa juntos, sin vulgaridad, solo pizza, cine y sueño. Se fueron a dormir juntos porque después de la película de terror tenían miedo. Mientras dormía en su hombro, ella pensó que podría acostumbrarse a esto, y él pensó que no se divorciaría de ella incluso si ella lo deseara mucho. Estas reuniones se convirtieron en un hábito para ellos. Lo que sucede con otras parejas al comienzo de una relación, ellos lo recuperaron en el matrimonio. Aglaya entendió cada vez más que se estaba acostumbrando a él, que esperaba su llamada y temía el día en que él dijera que todo había terminado. Ha pasado 1 mes y medio. Aglaya y Alejandro llegaron a un orfanato y salieron con el niño de 6 años. Era tan lindo, simpático, hablaba mucho, tenía mucho sentimiento, y se aferró firmemente a Aglaya y no la dejó ir. Solo hablaba con ella, la llamaba mamá de inmediato, contaba cómo la esperaba, cómo la extrañaba. Aglaya lloró varias veces, no esperaba ese giro de los acontecimientos. Alejandro había preparado una habitación para el niño, y Aglaya lo bañó en casa. Alejandro escuchó cómo se reían, cómo Aglaya se comunicaba fácilmente con él. Ella se convirtió en su madre oficial. La adopción fue exitosa.
Solo quedaron Aglaya y Alejandro a solas tarde en la noche cuando el pequeño Roberto se durmió. ¿Sabes? No esperaba que se apegara tanto a mí de inmediato. Puedo decir lo mismo de mí mismo. ¿Qué? No entendió Aglaya. Yo también esperaba que no me apegaría tanto a ti tan pronto. Ahora todo eso está en el pasado y te declaro oficialmente que no te daré el divorcio. Quiero estar contigo. ¿Y si yo no quiero?, preguntó ella. Era importante para ella comprobar si esto era un acto de nobleza por su parte o si eran sentimientos reales. Casiano había roto algo dentro de ella con su acción y ahora veía una trampa en todo. Sabes, estoy cansado de decir que me enamoré de verdad, pero ahora no se trata solo de mí. Roberto también se enamoró de ti a primera vista. Quiero que decidas ahora mismo. ¿Te quedas con nosotros o te vas? Esto no es una broma. No se juega con los sentimientos de un huérfano. Él estaba siendo serio e incluso grosero. Aglaya suspiró. Ahora todo es diferente, gracias a Roberto. Pero no solo a él. Dime, solo honestamente, ¿todo lo que me dijiste es verdad? Es verdad. La miraba y pensaba que no la dejaría ir aunque quisiera irse ahora. Sabes, Aglaya, entiendo por qué te resulta difícil creerlo. Crees que estoy jugando contigo, pero no es así. Ya no me puedo imaginar sin ti, y después de que Roberto se aferró a ti hoy, simplemente tengo miedo de imaginar que te alejarás de nosotros. ¿Recuerdas que estabas preocupada por no poder tener un hijo? Aquí está, un niño, tuyo y mío. Te quiere como a una madre. Ahorró 6 años de amor y todo te pertenece. ¿No es suficiente para ti? Aglaya sonrió. No es poco, tienes razón. Se hizo silencio. Aglaya estaba preparando otra noticia para él hoy y no sabía cómo decirla. No necesito más hijos, ya tengo. ¿Está bien? Y si quieres adoptemos a otro niño del orfanato. ¿El problema es solo ese? No, no solo eso. También temo que aún ames a la madre de Roberto. Casiano tampoco pudo olvidar a su ex y volvió con ella. Y competir con alguien que ha fallecido no es posible. Dios mío, ¿quién te mete esas tonterías en la cabeza? Estaba enamorado de ella, pero éramos muy diferentes. Ella era mayor, se reía donde yo quería llorar, se enfadaba cuando yo me reía. Terminamos no solo por mis padres, simplemente ambos entendimos que no podíamos seguir juntos. Lo que había entre nosotros era más bien una atracción de opuestos. Sí, extrañé a veces, sufrí cuando me enteré de su muerte, pero no puedo decir que ella fue el amor de mi vida y quiero colgar sus retratos por toda la casa. ¿Cómo le hablarías de ella a Roberto?, preguntó Aglaya. Le diremos que tiene 2 madres, una de las cuales falleció y la otra está viva y trabaja como enfermera. Si me prometes que te quedarás como mi esposa. Aglaya encogió los hombros. Ahora no tengo a dónde ir. Estoy embarazada. ¿Qué? Alejandro estaba en completo shock. No fueron cuidadosos en la única noche en que fueron a la habitación de luna de miel después de la boda. Aparentemente, eso fue todo. Yo también estoy en shock, ¿sabes? Es un sentimiento extraño. Alejandro la abrazó. Todas las dudas se desvanecieron, como si un escenario enorme que los separaba se derrumbara de repente. Será padre otra vez. Ella no se irá de él nunca más. No hay razones para hacerlo. Aglaya suspiró felizmente. Ahora estaba esperando un hijo de él. Tal vez así lo dictó el destino. En su matrimonio con un hombre que amaba a otra persona, el Señor no le dio hijos. Pero con Alejandro, un solo encuentro fue suficiente. Un par de semanas después, Alejandro llevó a su hijo al laboratorio para hacer una prueba de paternidad. Una mujer del refugio le había sugerido la idea de que el niño podría no ser suyo. Cuando recogió al niño, ella le preguntó directamente, ¿qué pasaría si resulta que no es su hijo? Alejandro dijo que no le importaba, pero quería saber la verdad. ¿Y qué hará si no es así?, le preguntó Aglaya. Nada, solo quiero saber. No lo amaré menos, ni lo devolveré. Ni siquiera sé por qué quiero saber. Probablemente sea solo egoísmo, el deseo de hurgar en el pasado. En nuestro hospital hacen esa prueba. O más bien, toman una muestra de ADN y la llevan a otro laboratorio por una tarifa. Genial, pero ya lo he arreglado. Alejandro y Roberto se fueron. Aglaya solo encogió los hombros.
Ella se preparaba para ir al trabajo cuando de repente llamó a Alejandro. Lo llamaron con urgencia a la oficina. La cita se pospone. Roberto debía ser recogido. Aglaya tomó al niño y lo llevó a su trabajo. Allí lo llevó a la prueba de ADN. Por suerte, la sangre de Alejandro ya estaba allí. La había entregado recientemente para su análisis. Después del accidente, todavía se estaba recuperando. Alejandro no sabía que Aglaya ya había hecho la prueba de parentesco con su hijo y realizó la prueba más tarde en una clínica privada. El resultado llegó rápidamente y fue negativo. ¿Cómo es posible? Esto no puede ser verdad. Alejandro mantuvo esta información en secreto de Roberto y decidió simplemente olvidarlo. Sin embargo, pronto llegó la segunda prueba que Aglaya hizo y fue positiva. Alejandro estaba en la cima del mundo de felicidad. Fue al laboratorio donde mostró otro resultado de la prueba del hospital. Resultó que los especialistas se equivocaron y mezclaron los tubos de ensayo. Alguien más de sus visitantes también recibió un resultado incorrecto. Cuando los médicos lo resolvieron todo, Alejandro recibió la confirmación de que Roberto era su hijo biológico. Estaba muy contento, como un niño. Por supuesto, esto era importante. Alejandro sabía con certeza que no dejaría de amar a Roberto si no era su hijo biológico. No se trataba de eso. Es importante para cada persona tener una continuación de la familia. Es inherente a la naturaleza, y Alejandro quería que Roberto fuera su hijo biológico. Y así fue. Juntos, comenzaron a visitar periódicamente la tumba de Ágata. El niño se sentía tranquilo allí, hablaba con ella, hablaba de sí mismo, como le enseñaba a Alejandro. Comenzó a cuidar la tumba, ya que no había nadie más para hacerlo. Aglaya también venía allí con ellos. Ella apoyaba al niño y él la consideraba su madre. Después de 6 meses, cuando se celebró el cumpleaños de Alejandro Díaz, llegó a la compañía y hizo una declaración ruidosa. No tomaré mis activos si realizamos una votación. Ahora tenemos el 50% de los activos cada uno. Que los empleados decidan quién debe ser el presidente de la compañía. Esther frunció el ceño descontento. ¿Por qué necesitas esto? Recogiste a tu hijo del orfanato y vives solo. Ni siquiera tienes idea de cómo dirigir una empresa. Te equivocas, papá. Antes fue mi padre quien dirigió la empresa. ¿Me iré o seré el dueño aquí? ¿Por qué te preocupas? Seguirás teniendo el mismo dinero. Tengo muchos planes a largo plazo para el desarrollo de la empresa. Vamos, cada uno de nosotros presentará sus planes y que la gente decida por sí misma. Estos son mis hombres y no votarán por ti. Te tienes demasiada confianza. Alejandro solo encogió los hombros y dijo que llevaría este asunto a la próxima reunión. En el día de la reunión, Aglaya planchó la camisa blanca de su esposo. Él se puso una corbata, un reloj bonito. Ella lo besó en la puerta y le dijo que creía en él. Alejandro se fue a trabajar de buen humor. Era una apuesta segura para él. Pase lo que pase, todavía es feliz. Incluso si la empresa se quema mañana, tiene a Aglaya, Roberto y pronto tendrá una hija. En la sala de reuniones donde se llevaba a cabo la reunión hacía calor. Los inversores que estaban sentados alrededor de la gran mesa eran necesarios para que la empresa pudiera seguir adelante. Acepté el desafío y estoy listo para presentar mi plan a largo plazo para dirigir el negocio, dijo el jefe de la mesa, Gutiérrez. Alejandro asintió y se sentó frente a él, en el extremo opuesto de la mesa ovalada. Era una batalla dura. Vyacheslav habló mucho sobre la situación actual y cómo era importante seguir en la misma dirección, sin arriesgar, asegurando la estabilidad y la confianza de las personas. Cuando terminó, Alejandro se puso de pie con su informe. Quiero llamar la atención sobre los detalles que mi padre pasó por alto. En primer lugar, las cosas no van bien en la empresa. Ahora todo se hace para estabilizar la situación. Nuestros ingresos hace un año eran más altos que hoy. He estudiado no solo nuestros documentos internos, sino que también he consultado con especialistas experimentados. Hay un nicho abierto hoy en día que nadie ha ocupado en nuestra región. Podemos desarrollarnos si invertimos parte de nuestros activos en él. En el peor de los casos, simplemente saldremos a cero, como ahora.
En caso de éxito, en un año podemos aumentar el salario de todos los que trabajan en esta empresa. Nos expandiremos a nuevas áreas. Lo he calculado todo. Echa un vistazo. Se necesita un análisis detallado. Sugiero revisar estos documentos mañana, dijo uno de los inversores. La reunión terminó y todos fueron a revisar el plan de Alejandro y se reunieron nuevamente al día siguiente. Hemos consultado y decidido que la estrategia de Alejandro tiene buenas posibilidades. Además, no hay riesgos aquí. No entiendo por qué no lo hicimos antes, pero para llevar a cabo esta estrategia, él debe estar al timón. Esther dijo que estás apuntando al puesto de presidente, Alejandro. Votemos. Necesitas carta blanca completa para que esto funcione. Y yo voto por un cambio de liderazgo. ¿Quién está a favor? Alejandro suspiró y levantó la vista. Esperaba cualquier cosa menos esto. Había 11 personas sentadas en su mesa, incluyéndolo a él mismo. Todos levantaron la mano, excepto él y Esther. Este último tampoco esperaba tal reacción de los compañeros e inversores. Aparentemente, su desagradable carácter le había hecho un mal servicio. Bueno, felicidades. Ahora toda la responsabilidad estará sobre tus hombros, hijo, dijo Gutiérrez descontento. Desde ese día, ya no habló con su hijo adoptivo ni le puso obstáculos. Entendió que si el negocio tuviera éxito, se enriquecería. Además, ya estaba envejeciendo y cansado del constante estrés. Gutiérrez, poco después, se tomó un descanso y se fue de vacaciones, lo que hizo que Alejandro estuviera muy contento. Todos en la oficina creían que Alejandro había heredado la compañía de su padre y no conocían todos los detalles de su relación. Cuando Aglaya dio a luz a una niña, los padres adoptivos de Alejandro lo felicitaron fríamente por teléfono e incluso no vinieron a ver a la bebé. Fue entonces cuando Alejandro finalmente entendió. No era necesario para ellos y nunca lo había sido. Gutiérrez simplemente quería gobernar la compañía por sí solo, y su esposa tuvo que asumir el papel de madre. Un año después, la compañía, bajo el liderazgo de Alejandro Díaz, multiplicó sus ganancias y entró en el mercado internacional. La competencia en este campo no permitió que ocupara una posición de liderazgo, pero lo que Alejandro logró fue más que suficiente. En la vida personal de Aglaya y Alejandro también todo fue maravilloso. Ella le dio otra hija y todo salió como en sus sueños. 2 hijas y un hijo. Roberto adoraba a sus hermanas y ayudaba en todo a Aglaya, llamándola mamá. Ya era lo suficientemente maduro para entender que ella no era su madre biológica, ya que Alejandro no le ocultaba la verdad, pero el niño crecía en amor y cuidado y era feliz. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.